Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y el día de hoy comenzamos con un poquito de retraso, una disculpa por la demora, pero rápidamente les recuerdo que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, @acústica_radio, en Facebook Acústica Radio, y nuestras formas de contacto, Rostros de la Trata, tanto en una red social como en la otra, también en Instagram nos pueden localizar. Mandarnos un correo a rostrosdelatrata@gmail.com para hacernos preguntas sobre el tema que vamos a platicar este día, o bien hacernos alguna sugerencia para programas posteriores. El día de hoy vamos a tener en parte del programa una entrevista con el productor de un proyecto muy interesante, es un cortometraje que se llama Tratando a Lola. Vamos a hablar a fondo sobre este proyecto, de qué se trata y cómo pueden ustedes que nos escuchan y que nos ven, cómo pueden participar también en este proyecto. Me da mucho gusto tener en la línea a Francisco Rangel Bustamante. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leticia. Gracias, Francisco, por aceptar esta llamada y por acompañarnos telefónicamente el día de hoy. Francisco, platícanos para quienes nos escuchan, coméntales qué es Tratando a Lola. No nada más por qué motivo surge el proyecto, sino por qué el tema del proyecto. Por favor, Francisco. Bueno, pues Tratando a Lola, para los que no sepan, les voy a decir como más o menos la historia, no es nada que contarla toda, ¿verdad? Es No. La historia de una niña de 18 años, jovencita, si quieren, que vive en una casa de seguridad y que es prostituida todos los días y obligada, evidentemente, a bailar en stable y a vender su cuerpo. Y ella tiene un solo escape, y este escape es, mientras que baila en el tubo o mientras que le suceden cosas horribles, se imagina que está bailando ballet, que ese es su sueño, ¿no? Su sueño como platónico que lamentablemente jamás puede tener, pero es su único escape. Y bueno, la historia se trata del día en el que Lola decide escapar, pero lamentablemente todo sale mal y bueno, ya se esperarán la historia. Y bueno, este proyecto surge desde hace un año con la inquietud de Ana y de todos nosotros de hacer una historia que tratara de retratar un problema que pasa en nuestro país y que no solo pasa en nuestro país sino en todo el mundo, pero en nuestro país es bastante grave, y al mismo tiempo tratarlo de abordar de una manera muy estética y que llame la atención, no solo hacerlo como algo grotesco, sino hacer una propuesta como mucho más estética al respecto. Y este grupo está conformado de dos productores, Jerónimo León, Daniel Jiménez y yo, los cuales desde hace un año nos hemos partido el lomo para que pueda surgir este cortometraje. Que Ana nos llamó a los tres porque tenemos muy buena relación y los cuatro estamos muy interesados por esta necesidad de contribuir a nuestro país. Y pues bueno, salió esta historia y pues ya en 3 semanas la grabamos. Nos falta aún algo de presupuesto, pero aún así la vamos a grabar. Ok, hay dos cuestiones que me parece que es importante hacer énfasis, Francisco. Una, que pues bueno, ustedes como estudiantes les encargan un proyecto en general, y ustedes son quienes deciden abordar el tema de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. No es que les hayan dicho, bueno, a ustedes les va a tocar hablar sobre una problemática social, etcétera, no, sino que ustedes son quienes deciden y eligen este tema, que por mucho es muy complejo, por mucho es muy difícil de comprender, y que, pues bueno, si bien la modalidad de la explotación sexual es una de las más visibles, también es cierto que no deja de estar presente, ¿no? De manera continua y constante. Sí. A mí eso me llama la atención, que haya sido una cuestión voluntaria de ustedes, el decir, queremos abordar este fenómeno, esta problemática social.
Y la otra que, pues bueno, son 3 productores varones los que están participando. Y específicamente en el tema de explotación sexual, tiene necesariamente mucha presencia la participación y a veces la omisión justamente de los varones. Entonces, el que haya hombres en este proyecto abordando este tema en esta modalidad de explotación sexual, a mí, en lo personal, Leticia del Rocío, me parece muy plausible, muy de mucho reconocimiento, porque quiero suponer que los 3 coinciden en tener una visión distinta de cómo ven a la mujer incluso, ¿no? Sí, así es. Y te platico más a fondo. Sí. Este tema lo elegimos, más bien lo elegí Ana después de ir a una plática de trata, en donde se identificó mucho con una testigo y tuvo esta necesidad de crear esta historia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento surge la historia. Después, el equipo, las cabezas creativas, tanto la directora técnica como la diseñadora de producción, como Ana, que es la directora, son mujeres, y los que soportamos o intentamos soportar esta parte creativa y hacer que funcione, somos 3 productores que evidentemente tenemos estas ganas de hacer que cambien las cosas y de crear conciencia en la sociedad, ¿no? Otra cosa que quisiera decirles es que aquí conmigo tengo a Mariana Alagón, la protagonista del cortometraje, y a Rodrigo, que es el otro actor que va a representar el personaje del padrote. Entonces, si también tienen algunas preguntas hacia ellos, aquí están conmigo por supuesto, para cualquier cosa que les quieran decir. Perfecto, sí, Francisco, y luego regresamos contigo si nos comunicas con Mariana, por favor. Ahorita te la paso. Gracias. Estamos platicando con... acabamos de platicar con Francisco. Hola, Mariana. Comentaba que acabamos de platicar con Francisco Rangel. Él es productor del cortometraje Tratando a Lola. Y ahorita vamos a platicar contigo, Mariana. Discúlpame, no tengo tu apellido. ¿Cuál es? Alagón. Ah, perfecto. Mariana Alagón. Ella es la protagonista del cortometraje Tratando a Lola. Mariana... Es Lola. Platícame, tú, Mariana, tú como Lola, ¿qué sientes al interpretar este personaje? Pero sobre todo, que supongo que debe de tener su grado particular de entrega el personaje. Pero sobre todo, me gustaría conocer tu opinión, Mariana, de saber que esto que tú estás interpretando, que esto que tú estás actuando, es la vida, y no la actuación, sino la vida diaria de miles y miles de niñas y mujeres en nuestro país, y bueno, en el mundo estamos hablando de millones de personas. Sí. ¿Qué te deja esto como experiencia y como reflexión, Mariana? Mira, como experiencia, pues la verdad sí ha sido el personaje más triste y más duro que hasta ahorita me ha tocado interpretar, porque pues, la verdad es que hasta ahorita los ensayos que hemos tenido, y de hecho en el guión y en las líneas, pues así llego a experimentar como muchísima angustia y pues esta sensación de no poder hacer lo que tú quieres, no poder ejercer tu libertad, y pues sobre todo la manipulación, ¿no? Que por la que estas niñas siempre acaban siendo sometidas a todo esto, que yo creo que es la parte más dura, y sobre todo lo que yo he tratado de explorar, y que no se quede nada más en que a las mujeres que están tratando les pasa esto, sino que todos estamos siempre vulnerables y expuestos a ser manipulados a través de sus sueños, que es lo que le pasa a Lola. Lola quiere bailar, y entonces Damián, su tratante, al principio él se acerca a ella haciéndole creer que la va a ayudar a bailar, que le va a regalar los zapatos de baile, que la va a conectar, y que si se va con él,
él puede como irla sacando adelante. Y yo creo que eso es como la parte con la que yo, Mariana, me he sentido más conectada, porque, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo actuar, ¿no? Pero pues puede ser aquí Pancho que quiere producir, o la persona que tengo enfrente porque quiere poner su propio restaurante. Entonces siento que todos nunca estamos como exentos de caer en manos de alguien que te trate de agarrar por esa parte, ¿no? O sea, tratantes de sueños, pues. Sí, que es una parte súper importante en el corto. Que todas las personas, todas absolutamente, uno, podemos ser víctimas de trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, y dos, que aunque no seas víctima de trata, siempre, ahora sí que si bajas la guardia un segundo, puedes estar vulnerable a distintas situaciones, ¿no? Mariana, vamos a ir a un corte brevemente. Estamos platicando con Mariana Lagón, ella es la protagonista del cortometraje Tratando a Lola. No se vayan, en unos segundos regresamos. Bien, ya estamos aquí de regreso en Rostros de la Trata. Estamos aquí en Acústica Radio, de voz a tus sentidos. Les recuerdo nuestras formas de contacto en redes sociales: acústica-radio, acústica radio en Facebook y Rostros de la Trata en todas las redes sociales. Estamos platicando con... acabamos de platicar hace unos minutos con el productor, ahorita con la protagonista del cortometraje Tratando a Lola. Este es un cortometraje en donde se aborda el fenómeno de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Y antes de irnos al corte nos hacía una reflexión Mariana que me parece muy importante, y que hablaba de cómo todas las personas podemos estar en alguna situación de vulnerabilidad si o confiamos de más, o no investigamos, o bajamos la guardia un poco, ¿no, Mariana? Sí, claro, Leti, sobre todo que, bueno, pues al final del día, pues Lola es así como todos tenemos una aspiración, un sueño y algo con lo que tú puedes estar más vulnerable, ¿no? Si se trata de conseguirlo, siempre vas a estar un poco dispuesta a todo y te vas a creer lo que la demás gente te diga. Entonces esa es como la parte que Lola puede tener en común con todos nosotros. Y bueno, yo creo que esa es la principal reflexión, ¿no? De cómo cuando quieres aspirar tanto a algo, quieres lograr algo, siempre vas a estar mucho más vulnerable y mucho más dispuesto. Y bueno, ya nada más para finalizar, pues recordarles que ahorita, para que este proyecto se lleve a cabo con la mejor calidad posible, hemos estado recaudando fondos y a través de la página de Fondeadora. Entonces nos queda ya solo una semana para seguir recibiendo sus donaciones, y eso sí es muy importante, ¿no? Como que recaudemos todo ese dinero. Ustedes pueden entrar a la página de fondeadora.mx o www.fondeadora.mx. Ahí en la pestaña de buscar proyecto escriben Tratando a Lola y los manda directamente a la sección en donde les informan así en una primera vista que Tratando a Lola ha logrado una cooperación del 85%, le falta el 15%, que parecería que pareciera que no es tanto, pero son 7 días, y yo también estoy segura que lo van a lograr. Y ahí justo le dan clic a Tratando a Lola y se despliega mucho más información, pues. Pero Mariana, ha sido un gusto platicar contigo, muchas gracias. Leti, muchas gracias a ti. No, al contrario, Mariana, y te pido por favor si nos pueden comunicar con Rodrigo, con el tratante, por favor. Órale, adiós. Bye, gracias. Leti, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes, mucho gusto. Tú eres Rodrigo Goitortúa, ¿lo pronuncié bien? Rodrigo, ¿Bueno? ¿lo pronuncié bien? Sí, está muy bien. Perfecto. Ok, Rodrigo, pues a ti te toca desempeñar un papel que no es el más bonito dentro del cortometraje, pero más que eso, desafortunadamente es un papel que
se replica en muchos rincones de nuestro país diariamente, en mayor, o mejor dicho, con mayor o menor violencia, que es el del tratante, el del padrote, conocido como el padrote, que en este caso se llama Damián. Platícanos, por favor, ¿quién es Damián? ¿Qué hace Damián? ¿Quién es? Mira, Leti, pues como bien mencionas, es no es el personaje más bonito, es el antagonista, pero me parece el personaje más interesante de la historia porque habla de un personaje que sabe manipular muy bien a las personas, sabe controlarlas, es sumamente posesivo, controlador y manipulador. Y él involucra sentimentalmente a todas sus víctimas, ¿no? En este caso a todas las chicas que él posteriormente trata, las prostituye, pero las enamora en un principio, ¿no? Y eso es lo que se quiere comunicar a la audiencia, a todas las personas que vean este corto, porque muchas veces no conocemos cuál es el modus operandi, ¿no? De estas personas, y es simplemente sí, mandan a un tipo a enamorar a chicas, las enamora, les promete muchas cosas, les llega por su talón de Aquiles, por sus sueños, por todas esas esperanzas que estas chicas tienen, entonces las enamora de esa manera, y ya cuando las chicas están muy envueltas en toda esta esfera rosa, en esta burbuja rosa, es cuando empieza ya el verdadero infierno, ¿no? Porque las empieza a manipular, les empieza a decir que ya no hay dinero, que le tienen que ayudar a salir adelante, y pues las chicas en un inicio, bueno, esto es una por una, están enamoradas y les empiezan a ayudar, le empiezan a ayudar a esta persona a salir adelante, y él las manipula de cierta manera para que convencerlas de que se dejen prostituir y todo para poder salir de los aprietos económicos. Todo esto es una gran mentira, ¿no? Esto es el subtexto de lo que te estoy platicando de la historia. Esto no viene tal cual en el guión, pero sí, es como la parte de la construcción del personaje, cómo es que este sujeto llega a estos niveles, ¿no? De maldad, de pericia en cuanto a la palabra, ¿no? Al poder de la palabra. Y que a final de cuentas, Rodrigo, en realidad el enamoramiento es una de las principales formas de enganche cuando estamos hablando de trata de personas, al menos en nuestro país. Y yo me atrevo a pensar que en muchas partes del mundo estamos en la misma situación. Sí, esto es como un modelo que se repite no solamente en México, sino que se puede repetir también en Tailandia, que es otro país con un alto índice de trata de blancas, y funcionan igual, o sea, tienen a personas que se encargan de ir a ciertos lugares, pueden ser, no sé, escuelas públicas, puede ser en el parque, y ellos van examinando poco a poco a cuáles podrían ser sus posibles víctimas. Obviamente son chicas muy jóvenes, de 12, 15 años, 18 a lo mejor, que es un poquito más fácil de ilusionarlas, de manipularlas, entonces las enamoran, las chicas se enganchan con ellos, en ocasiones hasta hacen bodas falsas, haciéndoles creer que bueno, que se están casando con el hombre de su vida, y ya después estando pseudo casadas, esta persona les cambia el juego, ¿no? Les dice que están pasando por momentos económicamente malos, que necesitan apoyarlos como buena esposa y todo esto. Entonces las manipulan así, ya que las chicas están muy enganchadas, muy enamoradas, y ahí es donde empiezan a prostituirlas, las encierran, ya las tienen secuestradas prácticamente, y es cuando las chicas ya de repente se dan cuenta que todo era un engaño, ¿no? Pero ya para eso entonces ya las sacaron de su casa, ya viven con ellas, todo eso, y ya después las trasladan a un centro donde las encierran y las tienen como esclavas sexuales, ¿no? Que, pues, desafortunadamente, pero lo que acabas de describir es una de las formas en las que se tratan en cuestión de trato, no de trata del fenómeno,
en la que se tratan a millones de mujeres en todo el mundo. El sometimiento, el engaño, el sometimiento, es una cuestión que no nada más les permite el enganche, sino que también les permite el mantenerlas en estado de explotación, de esclavitud. Pues bueno, Rodrigo, te agradezco mucho el haber platicado con nosotros el día de hoy. Rodrigo interpreta el papel de Damián en el cortometraje Tratando a Lola, que es un proyecto muy interesante que ustedes pueden apoyar en www.fondeadora.mx. Rodrigo, ¿algún mensaje para quienes nos escuchan? ¿Tú crees que todas las personas podemos ayudar a evitar la trata de personas? Sí, mira, el mensaje sería que ojalá puedan ver el corto, porque, por ejemplo, en mi caso yo no sabía la magnitud de este problema, y en la construcción del personaje entrevisté personas que están actualmente en la cárcel. Uh-huh. Y bueno, están ahí acusados de tratar blancas, y ellos ya dentro de la cárcel me confesaron cómo es que funciona todo y cuántas personas son las que tratan y cuáles son el nivel de ingresos, y realmente nunca tienes idea o de la magnitud de todo esto. Entonces es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, es mucho más profundo en la sociedad, y creo que cualquier persona que tenga una hija o que tenga una hermana, o las mismas niñas de 12 años, de 15 años, de 18, 20, pueden ser víctimas de todo esto. Entonces, por lo menos para concientizar al público de que hay personas que se dedican a hacer esto, ¿no? Entonces, que si alguna persona ajena se acerca en un parque y empieza a platicar con ustedes y a prometerles muchas cosas, ¿sabes? Que el cielo y las estrellas y todo eso, que es una señal de alerta, alarma, ¿no? Entonces, claro. Para que por lo menos todas estas personas que son posibles blancos de este tipo de organizaciones, uh-huh, sepan cuál es el modo en que operan, y por lo menos estén prevenidos de lo que les puede llegar a pasar si una persona extraña se acerca con unas intenciones un poco raras, ¿no? Entonces nada más se puede prevenir algo, ¿no? Claro. Bueno, pues Rodrigo, muchas gracias. Estamos platicando con Rodrigo, que interpreta a Damián en Tratando a Lola, el cortometraje. No se vayan, tenemos que hacer un corte, en unos segundos regresamos. Muchas gracias, Leticia, que estés bien, hasta luego. También en fondeadora.com, /Tratando a Lola, ahí es donde nos pueden depositar directamente. Ajá. Y conforme la cantidad, les ofrecemos diferentes cosas. Creo que de 250 para arriba te ofrecemos un DVD, y entre más dones puedes llegar hacemos una fiesta después de grabar, entonces puedes conocer a todos nosotros. Si estás interesado en ayudarnos en otros proyectos, también te puedes juntar con nosotros, y hasta 10,000 pesos, que ya tendrías tu crédito de productor asociado. Esas son las recompensas que hacemos. Uh-huh. Y la segunda es que lo último que quiero decir es que lo que hacemos nosotros es vincular nuestra profesión con algo que no estamos conformes con la sociedad, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra manera de aportar a la sociedad. Y si todo el mundo hiciera eso, yo creo que este país estaría mejor, ¿no? Entonces, y le invito a la gente a que su profesión funcione también como una forma de ayudar a la sociedad y de crear conciencia. Es lo último que quiero decir. Pues muy bonito el mensaje, Francisco. Yo creo que efectivamente si todas las personas hiciéramos y lo más posible repitiéramos, volviéramos a hacer y siguiéramos haciendo lo que más nos gusta, construiríamos una sociedad diferente, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Rangel, productor del cortometraje Tratando a Lola. Me despido en la línea telefónica de Francisco. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo. Por favor, Francisco. Muchas gracias. Hasta luego, Leticia. Buen día. Gracias, igualmente. Bye. Bye.
Bueno, pues esta fue la entrevista al productor, a la protagonista y al antagonista del cortometraje Tratando a Lola. Un trabajo, un proyecto estudiantil que, pues bueno, a mí en lo personal me parece que tiene un objetivo que va mucho más allá de las paredes del aula, que va mucho más allá incluso que las paredes de la propia institución educativa que les cobija, porque la intención de ellos y de ellas es hacer visible y sensibilizar sobre la modalidad de explotación sexual, de la trata de personas, sí, pero creo que sobre todo hacen énfasis en la calidad de persona de las víctimas de este delito, porque pues en ocasiones entre los análisis, las notas informativas, a lo mejor podemos perder un poco de foco que además de las cifras de los millones y millones y millones de dólares de ganancias que dejan este delito, y además de las cifras de desafortunadamente millones y millones de personas que son víctimas de este delito, además de eso hay seres humanos, hay personas que de la noche a la mañana les fueron truncados su vida, sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones, las más sencillas y las más complejas, sin derecho y no obstante, sin tener ese derecho, son víctimas de una prisión obligada, son víctimas de un flagelo que entre más una se va adentrando en el estudio de este fenómeno, la verdad es que sí, más te puedes horrorizar, pero yo creo que también más te puede interesar participar. Entonces, pues, insisto, por eso me parece tan importante que en un aula, en un salón de clases, en donde se están preparando profesionistas que se van a dedicar al área de la comunicación, pues ahí haya esta semillita, estas inquietudes de decir, pues sí, me interesa desde luego titularme, por supuesto, pero más que eso me interesa hacer un aporte a la sociedad. Este es el caso de las personas que producen, que dirigen, que escribieron este cortometraje Tratando a Lola. Nuevamente les recuerdo www.fondeadora.mx. Ustedes pueden entrar ahí y la página les indica, hay distintas formas de hacer llegar el donativo o la aportación, y la página ahí les indica, dependiendo de la cantidad que aporten, pues si van a recibir como recompensa un DVD con material del cortometraje, o bien si además de eso van a tener oportunidad de estar dentro del set, incluso en alguna grabación. Hay distintas recompensas, pero yo quiero hacer énfasis en una cuestión. No se vayan por las recompensas. Si ven la página y dicen, híjole, pero es que yo nada más puedo dar 100 pesos, créanme, en serio, créanme que muchas veces esos nada más son 100 pesos. Esos 100 pesitos pueden hacer la diferencia en proyectos de este tipo, en proyectos en donde son cuestiones participativas no nada más de quienes producen, sino también de la sociedad que se interesa. Porque a final de cuentas, si yo aporto 100 pesos, 200 o 1000 pesos a un proyecto, es porque el tema me interesa, no porque necesariamente me sobra el dinero, ¿no? Pues bueno, esto fue la entrevista del día de hoy, y les pido por favor que hagan conciencia que no todas las promesas que nos hacen son efectivamente ciertas y reales. Hay un tema que mencionaba Mariana, la protagonista, bueno, quien interpreta a la protagonista, que dice que, pues bueno, muchas personas son víctimas del delito de trata de personas porque caen presas de engaños.
porque les hacen una oferta que resulta a sus oídos muy atractiva y creen que efectivamente la propuesta que les están haciendo es cierta. Les digo que les invito a reflexionar porque nuestra sociedad cada vez más se involucra y se relaciona a través de redes sociales, prácticamente. No, ya ni siquiera es una cuestión de no sé, de correo electrónico o mensajería instantánea, sino de redes sociales en particular. Y está demostrado, de acuerdo a reportes que se tienen de distintas agencias nacionales e internacionales, que a través de esas redes sociales se cometen cualquier cantidad de delitos. Y no deja de ser menos grave, por ejemplo, un robo de identidad, no deja de ser menos grave el que de repente me vacíen mi cuenta de banco. Pero, pues bueno, yo creo que eso a final de cuentas se puede recuperar de cierta forma, y después, desde luego, de distintos procesos tortuosos, en unas más, otras menos, de una serie de trámites administrativos, legales, etcétera, pero las cosas se pueden recuperar. Pero cuando una persona es víctima de un engaño y derivado de ese engaño termina siendo forzada a trabajar en un lugar que ni siquiera sabe dónde está, o termina siendo obligada a trabajos forzados dentro de una casa o de un negocio, o termina siendo explotada sexualmente también, esos días, esos minutos, esos meses, esos años de libertad ya no se pueden recuperar. Se puede recuperar a la persona, sí, por supuesto, pero ese tiempo, esa vida, no hay forma de recuperarlo. Entonces, tengamos cuidado con quiénes nos relacionamos, tengamos cuidado de qué manera nos relacionamos, toda la información que le damos al mundo. Al momento de subir una foto de nuestros seres más queridos y más cercanos, de verdad, créanme, se están exponiendo de manera exponencial. Entonces, tengamos cuidado con eso, y tengamos cuidado, por supuesto, y en primer orden, con quiénes se relacionan nuestras hijas e hijos y de qué manera se relacionan nuestras hijas e hijos. Todo lo que suceda y lo que compartan ellos, todo lo que suceda en sus vidas y todo lo que ellos y ellas compartan de sus vidas en redes sociales es de verdad indispensable, necesario y urgente que ustedes sepan qué es. En la medida en la que ustedes se comuniquen con ellos y con ellas, en esa misma medida van a prevenir un riesgo mayúsculo, como es el ser víctima, por ejemplo, en este caso muy particular, de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Créanme, de verdad, más vale prevenir que lamentar. Es una frase muy trillada, muy comentada, pero llenísima de verdad. Entonces, pues bueno, esta es la nota al margen que no podía irme sin hacer respecto a este cortometraje de Tratando a Lola. Tengamos cuidado, cuidémonos unas a otros, y pues bueno, nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de las 12 horas. No se vayan, sigue la programación Contigo a la Una con Alfredo Cázares. Y escuchen la repetición de este programa el día de hoy a las 7 de la noche, o bien el sábado a las 2 de la tarde, ahí antes de la comida. Nos pueden escuchar, informarse y divertirse un rato. Hasta pronto.